Hola, vamos a arrancar entonces con el primer tema teórico de la unidad 3. Pasamos por toda la parte de conceptos generales en el tema de la gestión administrativa del servicio farmacéutico. Ahora vamos a entrar a una parte que para ustedes es muy familiar y es todo el tema que toca con la gestión técnica del servicio farmacéutico. Aquí yo no me voy a centrar en recordarles cómo deben seleccionar, almacenar, distribuir, todo ese tipo de cosas. No, aquí nos vamos a centrar en cómo prevenir los riesgos asociados a cada una de esas etapas del sistema de suministros. Si ustedes vieron el contenido de la unidad tiene un contenido muy técnico que, como les dije, es muy familiar para ustedes. Es todo lo que ustedes como regentes de farmacia saben hacer y para lo que se formaron. Pero en esa gestión del día a día, como se los vengo diciendo en el desarrollo del curso, se nos olvidan muchas cosas que se convierten en una amenaza para la prestación de nuestro servicio y que por estar en la gestión del día a día y corriendo de un lado para otro y apagando el incendio de todas las cosas que nos suceden con este tema de gestionar un servicio farmacéutico, se nos olvidan y llevan a que nuestro servicio empiece en decadencia pues como tal. Entonces vamos a tener dos videoclases en esta unidad, esta primera de la organización general del sistema de suministros, la otra centrada en el tema de selección de medicamentos, porque hay unos aspectos muy específicos en la selección que quiero que los tengamos en cuenta. Y ya cuando terminemos la de selección les voy a explicar cómo vamos a revisar el resto de contenidos que son más asociados a la atención farmacéutica como tal. Vamos a arrancar entonces con este tema de la organización general del sistema de suministros. Y para esto quiero que recordemos el tema del ciclo de gestión del medicamento. Cuando yo estoy trabajando con medicamentos, los medicamentos dentro de las instituciones de salud, tanto los medicamentos como los dispositivos médicos, son considerados tecnologías en salud. Entonces, como tecnología como tal, deben tener un ciclo de evaluación, un ciclo de gestión que los lleve a que sean medidos, evaluados de forma adecuada. Así como vimos que para planear todo el servicio en general, yo tengo que tener unas etapas. Cuando hablo del uso de medicamentos en los servicios farmacéuticos, también tengo que definir un ciclo de gestión de ese medicamento. Parte de que prácticamente el medicamento nace para mí como tal en la institución hasta que muere, por llamarlo pues de una manera muy coloquial, que es la disposición final que hacemos de estos medicamentos. Entonces les dije que en esta primera parte nos íbamos a dedicar a identificar riesgos, esos riesgos que ponen en peligro cada una de estas etapas que estamos viendo aquí del servicio y que nosotros como directores técnicos debemos intervenir para poder prestar un servicio adecuado. ¿Qué vamos a ver? Les voy a dar los tips de cómo intervenir esos riesgos. Entonces, cuando estoy hablando del ciclo de gestión de medicamento, todo se me va a centrar en un monitoreo integral que me lleve a vigilar adecuadamente cada una de las etapas. Vamos a ver la etapa de planeación, la etapa de adquisición, instalación, uso, mantenimiento y disposición final. Todo esto es marcado dentro de una capacitación constante y dentro de una evaluación de todo mi proceso. Miren que no vamos desligados para nada de todo lo que acabamos de hablar en las otras clases, en las clases de las unidades pasadas. ¿Listo? Les dije riesgos y esta es la palabra pues que vamos a tener presente en el desarrollo de esta primera parte como tal. En planeación, ¿cómo intervengo yo los riesgos en esta etapa? Entonces, en esta etapa se intervienen e identifican los riesgos a través de dos cosas muy importantes que no pueden dejar de ser un control para nosotros. Vamos a hablar de puntos críticos, riesgos y controles, ¿cierto? La primera es el proceso de gestión de compras y la segunda la selección de proveedores y una negociación adecuada como tal. El proceso de gestión de compras depende de la dinámica que tenga la organización, muchas veces lo ejecuta directamente el director técnico del servicio farmacéutico y otras veces simplemente interviene en ese proceso a través de una definición de necesidades, más no comprando directamente. Independientemente en qué campo me esté moviendo, si estoy comprando yo directamente o estoy formulando la necesidad para que un área de compras sea quien me compre el medicamento, debemos tener presente que en este proceso de compras deben existir o debe primar
todo el tema de una selección adecuada con los proveedores y una negociación que me lleve a tener con ellos una relación exitosa como tal. Entonces, en ese proceso de gestión de compras hay cosas que no se nos pueden olvidar. Está el tema de las ofertas, ¿cierto? Pues como de todo lo de ofertar el servicio para ver quién me lo va a vender. Está el tema de tener distintos proveedores. Muchas veces nos casamos con solamente los mayoristas o aquellos que hacen distribución pues masiva de muchos productos y no vemos que hay proveedores que venden directamente con los cuales podemos hacer negociaciones mucho más económicas. Y cuando hablo de selección de proveedores y de la negociación, tengo que tener presente que esa selección se debe basar en unas relaciones de confianza con el proveedor, pero también en unas relaciones de que lleven al proveedor me responda a mis necesidades. Entonces es muy importante que no se nos olvide evaluar a los proveedores. ¿Cómo evaluar a los proveedores? Así como hablábamos ahorita de que evaluábamos al personal. Yo tengo que tener definido dentro de los proveedores de mi servicio cómo los evalúo y cómo ellos me deben responder con un plan de mejoramiento frente a aquellas acciones o frente a aquellos puntos de la evaluación que no estén cumpliendo adecuadamente. Entonces yo tener diseñada una evaluación de proveedores, así como tengo diseñada una evaluación para el personal, sí. Si yo soy el que compro directamente, sí debo hacerlo. Y si lo compro a través de formulación de necesidades a una área de compras, debo exigirle a esa área de compras que haga esa evaluación de proveedores. ¿Quién es el que en últimas tiene el contacto final con el proveedor? Nosotros como directores técnicos del servicio farmacéutico, porque es el proveedor quien lleva el insumo a nuestro servicio y somos nosotros los que detectamos las falencias en cumplimiento en tiempos, en entregas no adecuadas, en unidades inadecuadas o en todo ese tipo de cosas que nos damos cuenta durante la recepción como tal de los medicamentos. Entonces esas tres cositas, esas dos cosas, proceso de gestión de compra y selección de proveedores y negociación, que no se nos olviden como parte de riesgos que se nos presentan en este proceso y que si no los tenemos controlados van a hacer que esta parte de la planeación del ciclo de gestión del medicamento, recuerden que esta es una planeación distinta a la que vimos anteriormente del servicio como tal. Aquí estoy planeando, es el ciclo de gestión del medicamento como tal. En la adquisición, el tema de planeación y adquisición van muy de la mano, de hecho muchos autores en la literatura lo referencian como una sola etapa, solo que aquí lo que hacemos es, o yo se los quise diferenciar porque hay algo en la adquisición que es muy importante y que me lleva a prevenir riesgos muy importantes con el uso de medicamentos en los pacientes. Y eso tiene que ver con el concepto técnico que yo como director técnico emita del medicamento que voy a dar. Entonces un concepto técnico no solamente decirle al área de compras o si yo estoy comprando directamente, sí, ese acetaminofén me sirve. No, no es decir me sirve, sino por qué me sirve. Y aquí la recomendación que les hago es tener una ficha específica para la evaluación del concepto, una ficha de concepto técnico, que este es un punto crítico súper importante y que muchas veces se nos pasa. Entonces esa ficha de evaluación del concepto técnico debe tener todos los parámetros técnicos obviamente, parámetros técnicos y también los parámetros clínicos. ¿A qué me refiero con esto? A que ustedes tienen la oferta de 5 marcas distintas de vancomicina inyectable para usar en su servicio farmacéutico. Obviamente ustedes, por lo primero que se inclinan en la mayoría de las instituciones es por el precio, pues la que sea más económica y me esté ofreciendo un mejor servicio, un mejor precio, me va a dar mayor rentabilidad para mi organización, pues como tal, hablando de términos financieros. Pero hay parámetros técnicos que no se nos pueden olvidar. Aquí es muy importante tener en cuenta todo el tema del manual de normas técnicas de calidad del INVIMA y mirar que esos medicamentos sí me estén cumpliendo con esos requisitos específicos. ¿Cuáles son? La presentación del empaque, que tengan toda la información en la etiqueta, que sí diga la vía de administración, que bueno, todas esas cosas que nosotros
conocemos pues como personas del área farmacéutica que debe tener el medicamento como tal. Y unos parámetros clínicos, aquí hay una cosa muy importante de evaluar, es el tema de las alertas en el INVIMA, de dónde, en qué otras instituciones lo han usado, todo ese tipo de cosas que nos llevan a determinar si un medicamento está cumpliendo con lo que yo necesite. Desde ahí, ¿por qué filtro yo un riesgo cuando doy un concepto técnico? Porque desde ahí estoy identificando si el medicamento tiene errores o no en que lleven a que su uso no sea adecuado. Pues ustedes dirán, pero si el INVIMA le dio registro sanitario a un medicamento, ¿para qué nos vamos a desgastar haciendo toda una lista de chequeo, aplicando toda una lista de chequeo a un medicamento? Se supone que si tiene registro sanitario es porque cumple con todos los parámetros. Pues resulta que la realidad es otra. Yo les cuento mi experiencia desde el hospital donde yo trabajo. Nosotros aplicamos una lista de chequeo de concepto técnico muy amplia y nos hemos encontrado, por ejemplo, en la parte de tabletería, que el 90% de las tabletas que hemos evaluado no cumplen con los requisitos técnicos que deben cumplir. Les pongo un ejemplo más claro. En el manual de normas técnicas de calidad del INVIMA dice que en el blister de la tabletería debe decir la forma farmacéutica y la vía de administración. Y tenemos más de 160 principios activos de casas farmacéuticas distintas con registro sanitario que no cumplen con eso. Entonces ustedes saben que hay tabletas, que no todas las tabletas son para administración oral, hay para administración lingual, vaginal, todo ese tipo de formas farmacéuticas que se nos presentan, y resulta que eso no lo tiene la información en el blister como tal, y la misma norma del manual de normas técnicas de calidad dice que lo debemos tener. Entonces el tema del concepto técnico, de yo poder emitir un concepto técnico adecuado antes de comprarlo, es vital. Volviendo al ejemplo que les puse al principio, si yo tengo 5 marcas de vancomicina y a todas ellas les aplico una ficha técnica y veo que una de ellas no dice la vía de administración, en este tema de inyectables es muy común encontrarnos con el defecto crítico de que dicen solución inyectable, pero no dicen inyectable por dónde. Igual que el ejemplo que les acabo de poner de las vías de tabletas, hay muchas vías de administración inyectable. Entonces el concepto técnico los va a llevar a prevenir muchos riesgos a la hora de usar ese medicamento en el paciente. ¿Y cuándo hay que darlo? Antes de la compra. Si yo emito un concepto técnico posterior a la compra, ya no es mucho lo que puedo hacer con los riesgos que me encuentre. Un proceso para la adquisición de los medicamentos cuya finalidad sea alcanzar la máxima calidad de oportunidad. Pues si yo doy conceptos técnicos adecuados, voy a tener estas dos variables pues seguramente controladas, con unos costos sostenibles para la institución, buscando independencia de las presiones de los laboratorios farmacéuticos y de las preferencias por determinadas marcas. Y aquí también en esto me quiero detener un momentico. El tema de la presión de los laboratorios farmacéuticos, todos como farmacéuticos lo conocemos y sabemos que es mucha, y sabemos que mucho, el 90-95% del personal de salud, sobre todo el personal médico, se inclina mucho por la formulación de marcas comerciales, que no necesariamente quiere decir que si todo lo usamos en marca comercial, el resultado en los pacientes va a ser 100% efectivo porque son las marcas comerciales. No, hay marcas genéricas que también son buenas y que nos pueden llevar a una disminución de costos importantes a la hora de pensar en el sostenimiento de nuestros servicios farmacéuticos, y más ahora con toda la crisis financiera que hay en el sector salud. Entonces esto es una invitación más como desde la parte ética que debemos manejar con todo este tema de las presiones de los laboratorios farmacéuticos, a hacer una gestión técnica adecuada nosotros como directores técnicos, sin dejarnos influenciar por el tema ni de las marcas ni de la casa farmacéutica como tal. Entonces aquí, que no se nos puede olvidar, siempre dar un concepto técnico antes de la compra de un medicamento. Recuerden que vamos en la etapa de adquisición. Instalación. Cuando yo hablo de instalación es cuando ya estoy usando el medicamento, ¿cierto? Ya planeé a quién se lo iba a comprar, lo adquirí porque pasó el concepto técnico. Cuando hablo de concepto técnico se me olvidó decirles que debe ser calificado como positivo o negativo. Si el concepto es negativo, pues obviamente no vamos a poder usar el medicamento, para eso es que estamos dando el concepto. Instalación es cuando yo ya empiezo a usar el medicamento en mi institución y voy a empezar a identificar o a filtrar los riesgos que se me presenten con él. Aquí les quiero dejar un
un consejo, una recomendación muy importante a la hora de que ustedes empiecen a usar medicamentos en sus servicios farmacéuticos. Siempre partan de una parametrización y creación correcta de los medicamentos en el sistema de información que manejen, sea cual sea el sistema de información que ustedes manejen. Es vital que ustedes definan para la instalación una secuencia y una metodología adecuada para parametrizar y crear un código de un medicamento. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en las instituciones, que en los servicios farmacéuticos, perdón, debemos tener un listado básico. Y yo creo que a todos los que estamos en esta especialización, alguna vez en la vida nos ha visitado la seccional de salud. Lo primero que llega a pedir es un listado básico de medicamentos del servicio farmacéutico. Entonces, el hecho de que yo tenga una sistematicidad en la creación y parametrización de los códigos de medicamentos lleva a que yo muestre una gestión adecuada a la hora de poner al servicio de mis clientes internos, que en este caso son los médicos, porque en primera instancia los que van a formular el medicamento para el paciente son los médicos, una información adecuada y organizada que sea entendible para todos y que sepamos que siempre va a estar de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre definamos que va primero el nombre genérico del medicamento. Recuerden que eso de tener nombres comerciales en la descripción de los códigos está prohibido por norma. La norma dice que siempre se debe prescribir en nombre genérico. Entonces, si estamos hablando de una farmacia comercial donde yo vendo y dispenso medicamentos a determinada EPS, ¿cómo hago para diferenciar las distintas marcas que uso de algunos medicamentos? Y yo sé que en el área comercial es muy importante identificar los medicamentos con su nombre comercial porque es la dinámica como tal del nombre comercial. Busquen alternativas a eso o tengan escrito un procedimiento donde ustedes respalden por qué están usando el nombre comercial del medicamento. Entonces aquí es muy importante que ustedes presenten, como les decía, la información de la misma manera para todos los medicamentos. ¿A qué me refiero con eso? Que definan cómo va a ser la descripción de ese código cada que el personal de salud lo vaya a ver en su sistema de información. Aquí les pongo un ejemplo de cómo puede hacerse, que primero esté la descripción correcta del principio activo, como les digo siempre nombre genérico, luego venga la concentración, luego la presentación del medicamento, esto en cuanto a la descripción como tal, ¿cierto? Y ya cuando estoy poniéndole variables adicionales a ese sistema de información que me lleve como a generar alertas para que el personal tenga en cuenta cómo usarlo, es importante tener dosis de referencia, estabilidad, alertas de restricciones, combinaciones, entre otros. Entonces, por lo general ustedes o todos en los servicios farmacéuticos tenemos el medicamento con unos códigos, una descripción que, como les digo, organícenla siempre de manera secuencial, primero principio activo, luego concentración, luego forma farmacéutica y presentación, y luego determinen las alertas y todo el tema de alertas que ustedes quieran poner para ese medicamento, pero háganlo siempre de la misma manera para que se muestre un servicio organizado frente a los insumos que yo estoy poniendo pues como al servicio del personal de salud al cual le voy a responder. Uso y mantenimiento es cuando ya pasé porque el médico los prescribiera y los pudiera ver bonitos en mi sistema de información de acuerdo a la organización que yo ya le di, y el uso y mantenimiento es cuando ya lo estoy usando en el paciente y estoy evaluando en el tiempo cómo están siendo esos resultados en los pacientes. Aquí nos tenemos que pegar mucho de la parte de atención farmacéutica, que es algo que viene más adelante en esta unidad, y es que lo que no sigamos y lo que no intervengamos no vamos a saber cómo está funcionando, ¿cierto? Porque ustedes saben que el personal asistencial es muy dado a no reportarnos esos errores asociados a la medicación como tal. Entonces aquí nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver en actividades directamente relacionadas con el paciente. ¿Y cómo intervengo yo esos riesgos en esta etapa de uso y mantenimiento? Debo hacer seguimiento farmacoterapéutico. Aquí yo sé que hay un debate muy grande en que si el regente de farmacia puede o no hacer seguimiento farmacoterapéutico. Obviamente la norma es muy explícita en decir que el seguimiento farmacoterapéutico solo debe ser realizado por el químico farmacéutico, pero no quiere decir que el regente de farmacia no apoye esas actividades de seguimiento farmacoterapéutico hasta cierto punto, o que pueda hacer seguimiento farmacoterapéutico sin tanto nivel de
de intervención como tal, como lo hace el químico farmacéutico. Esta es la vigilancia de los problemas relacionados con medicamentos, que como lo conocemos en cristiano, pues se llama farmacovigilancia, ¿cierto? Aquí ustedes tienen una participación súper importante. Es muy bueno cuando yo estoy usando el medicamento hacer farmacovigilancia activa, y este es un consejo que les quiero dejar porque es algo que funciona muy bien y que sirve para determinar todas aquellas cosas que no me están reportando desde los servicios asistenciales. Y por último, la formulación de los medicamentos mediante la denominación común internacional, nombre genérico y solo por personal médico autorizado. Cuando hablamos de personal médico autorizado y dependiendo del nivel de complejidad del servicio farmacéutico donde yo me esté moviendo, voy a tener un listado básico de medicamentos o voy a tener un listado muy amplio que me va a llevar a tener unas especialidades específicas. Cuando yo hablo de medicamentos de especialidades, lo ideal es que lo manejen las especialidades idóneas para el manejo de ese medicamento, que no lo manejen médicos generales o médicos que no sean los especialistas en el manejo, porque no lo van a saber. Obviamente son médicos y van a saber prescribir, pero no van a saber el uso específico de ese medicamento como tal. Entonces, riesgos aquí, puntos críticos acá, hay que hacer seguimiento, hay que hacer farmacovigilancia y la prescripción debe estar siempre por personal médico autorizado. Recuerden esos tips que siempre les recuerdo al final de cada diapositiva, que ahí es donde se van a centrar ustedes para el desarrollo de los talleres. También cuando hablo de uso y mantenimiento, hay otras dos cosas que no se me pueden olvidar. La inclusión de nuevos medicamentos siempre deberá solicitarse por escrito al Comité de Farmacia y Terapéutica con su respectiva justificación por parte del personal médico. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces nos cogen a quemarropa en los servicios farmacéuticos del personal médico que necesitan un medicamento para allá porque es para allá y que es de determinada marca. Ustedes como directores técnicos tienen que tener un proceso sistematizado y organizado desde la dirección de la institución donde se estén moviendo. Sobre todo esto aplica mucho este punto, estos dos puntos que estamos viendo en esta diapositiva, aplican mucho cuando estamos en servicios farmacéuticos hospitalarios, cuando somos un servicio farmacéutico que está dentro de una institución de salud y le está respondiendo a las necesidades de unos pacientes. Debe ser el Comité de Farmacia y Terapéutica quien ponga todas las normas sobre uso de medicamentos en la institución. Obviamente se manejan excepciones. ¿Cuáles son las excepciones aquí? Todo lo que tiene que ver con medicamentos urgentes, cuando sabemos que son pacientes que llegaron por el servicio de urgencias y que si no les damos el medicamento ya el paciente está en riesgo de morir, ahí esas son las excepciones que se deben manejar. Y un tema que cogió mucho auge en los últimos años, los últimos 2, 3 años, y es el tema de reconciliación medicamentosa, que es preguntarle al paciente que me llegó por urgencias, que acaba de ingresar por urgencias o que viene por primera vez a mi consulta ambulatoria, qué medicamentos está tomando de forma crónica. Muchos hemos sido pacientes o todos hemos sido pacientes en cualquier momento, y miren que rara la vez cuando uno va al servicio de urgencias el médico le pregunta usted qué viene tomando, usted qué medicamentos toma o qué sufre crónicamente. De pronto en la consulta ambulatoria de las EPS esto es algo que ya han ido introyectando pues mucho y el médico hace la pregunta, pero cuando vamos a un hospital, a un servicio de urgencias grande, más un hospital de nivel de complejidad alto, la dinámica del día a día no permite pues que el médico se detenga a preguntar todo ese tipo de cosas, y resulta que hospitalizan a un paciente que llegó por un accidente de tránsito con una fractura de rodilla o de lo que sea, y a los 5 o 6 días ven que el paciente presenta una descompensación de la presión arterial y resulta que ese paciente era hipertenso, y como llegó inconsciente, nadie le preguntó ni a él ni a la familia qué medicamentos consumía crónicamente para cualquier tipo de enfermedad, y ese paciente se nos descompensó por una cosa totalmente distinta a lo que entró al hospital. Entonces, este es un punto muy crítico para que tengan muy presente y que hay que introyectarlo desde todos los ambientes farmacéuticos de los que nos estemos moviendo. Si yo estoy en una farmacia comercial en la que estoy simplemente vendiendo medicamentos, introyectémoslo como un aspecto de atención farmacéutica enfocado a
no solo a vender, obviamente ese es el fin principal de una farmacia comercial, pero también a vender con calidad y seguridad para los pacientes, que está tomando usted que no le vaya a interferir con lo que le estoy vendiendo, ¿cierto? Entonces no se nos olviden esas dos cositas ahí muy importantes. Y en la disposición final, en esta etapa se interviene e identifican los riesgos a través de una gestión de residuos de medicamentos e insumos para la disposición final. Ojo que cuando hablamos de residuos de medicamentos, hablamos de todos aquellos empaques o frascos, llámese blister o llámese lo que sea, que sobran en las instituciones hospitalarias. Y estamos hablando de todos los residuos o descartes de medicamentos que se producen por vencimientos o por deterioros o por averías en cualquier tipo de servicio farmacéutico que estemos manejando. Este es un tema pues muy fácil y muy conocido por ustedes, pero aquí lo que el tip principal que les quiero dejar es que los residuos de medicamentos se consideran como residuos de medicamentos todo aquello que tenga algún tipo de sobrante de medicamento, entonces todos los frascos ampollas, las ampollas, los tubos de las cremas, todo ese tipo de cosas que así hayan sido gastados hasta el final, cuando yo deposito eso en la basura, siguen siendo residuos de medicamentos porque, por decirlo de alguna manera, siguen estando untados del medicamento como tal. Con esto hemos terminado entonces la primera parte de esta unidad. Como vieron, era la capacitación básica en cada una de las etapas del ciclo de gestión del medicamento, cosas que ustedes no se les pueden olvidar a la hora de hacer una gestión exitosa, y sobre todo lo que quería que les quedara muy clara de esta primera parte eran los riesgos, cómo intervenirlos y qué controles poner o qué barreras de seguridad poner para que eso no vuelva a pasar. Continuamos entonces más adelante con el desarrollo de los otros temas. Muchas gracias.